quizás de San Salvador y por eso no están aquí, pero qué bendición por lo que pueden estar aquí, ¿verdad? Aprovechemos, hermanos, si no nos hemos saludado, pues salude a los hermanos que todavía no los ha saludado y dígale que se alegra de verlos, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, vamos esta mañana a compartir en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Segundo libro de Samuel, yo les dije primero, el segundo libro de Samuel. Que por cierto hay que tener cuidado de no decir segunda de Samuel, porque no es carta, ¿verdad? Es un libro, es segundo libro de Samuel. Y vamos a leer entonces la escritura. Hoy dejamos el proyector, hermanos, pero bien, se nos quedó. Vamos a compartir siempre y va a tener que usar su ejemplar de la palabra. Segundo de Samuel 23, son unas palabras interesantes que dijo David, que por cierto son las últimas palabras de David. Antes de morir, él pronunció estas palabras. Dice así, miren, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo que aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Acompáñenme a orar. Padre, queremos darte gracias esta mañana por tu inmenso amor, tu bondad y tu misericordia, que es mejor que la vida misma. Gracias, Señor, porque en tu gracia tú nos permites vivir este día y nos permites también compartir este tiempo, Señor, de alabanza y también, Señor, de meditar en la palabra. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas en este año. Y, Señor, porque también tenemos tu palabra de por medio, Señor, tu pacto hecho con tu pueblo, Señor, y nos sustenta, Señor, nos fortalece el saber que tú cumples todas tus promesas, Señor. Danos de tu bendición esta mañana, habla a nuestras vidas, Señor, perdona nuestros pecados, borra nuestras rebeliones y, Señor, muévete con poder en el corazón de cada uno de mis hermanos. Te lo suplicamos todo, Señor, creyendo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Como ven, amados, hemos leído el segundo libro de Samuel, capítulo 23, los versículos del 1 hasta el 5. Y nuestro tema para esta mañana es floreciendo por causa del pacto. Floreciendo por causa del pacto. Estamos hoy en nuestro día 655
desde que fue declarada la pandemia por COVID, ya casi 2 años, ya nos falta poco para que sean 2 años. Hermanos, esta mañana yo me propongo con la ayuda del Señor animarles a ustedes, hermanos, discípulos del Señor, así como el Señor también anima mi corazón con esta palabra, animarles a confiar en el Dios de pactos, que a pesar de que nos encontremos en momentos difíciles o a pesar de que nos encontremos en tiempos de adversidad. Estamos finalizando un año, hermanos, que ha sido lleno de muchas emociones. Este año ha sido emocionalmente muy cargado. Algunas emociones han sido agradables, ocasionadas por logros. Me imagino que algunos tuvieron logros importantes. En mi casa, pues creo que han habido algunos logros, graduaciones, logros de metas académicas, empleo. Han habido emociones importantes, pero también ha habido emociones displacenteras, ¿no? Ha habido pérdida de seres queridos, por ejemplo. Cuando digo seres queridos me refiero no solo a la familia. Un día de estos vino uno de mis mejores amigos, nos reunimos éramos 4, pero uno lo mataron en la guerra. Entonces nos reunimos los 3 que éramos mejores amigos, un día de estos, y estuvimos recordando, y estuvimos revisando el año, y nos dimos cuenta que este año 2 de nuestros compañeros, los 2 basquetbolistas, los 2 deportistas muy connotados, saludables, gente próspera, los 2 murieron como resultado del COVID. Y pues las emociones afloraban en ese momento. Sé que durante el año hemos visto partir gente a la que amamos, a la que le tenemos algún cariño. Estamos también, hermanos, viendo morir la generación que llamaron baby boomers, a las que pertenecemos la mayoría, bueno, quizás no la mayoría, pero varios de los que estamos aquí pertenecemos a esa generación. Se están muriendo ya esa generación, y esa generación tuvo características muy particulares. Los baby boomers fuimos, y digo fuimos porque yo soy parte de esa generación, los que nacimos alrededor de los 60, fuimos los creadores de la tecnología, hermano. Tal vez ahora no somos los más hábiles en el uso de la tecnología, pero fue la generación que sentó la base, fue la generación que puso al hombre en la luna, fue la generación que creó la tecnología que hoy conocemos, la televisión, el radio, la radio, el teléfono inalámbrico y todas las tecnologías que se conocen. Hoy día estamos viendo morir esa generación. En el campo artístico, por ejemplo, los románticos se están terminando, los cantautores se están terminando, ¿no? Quedan muy pocos de los cantantes que crearon música, que crearon canciones. Ahora los que quedan pues son intérpretes, ¿verdad? Se han quedado a cantar o a modificar las canciones que crearon los de la generación baby boomers. Y eso, hermanos, de alguna manera pone emoción en la vida de las personas, una emoción que puede ser positiva o puede ser negativa. Baby boomers es la última generación comprometida con los valores, la generación de románticos, creadores, los que reparábamos, hermanos, antes de cambiar pieza. Esa generación es la que se está terminando en estos días. Hemos experimentado entonces alegrías como tristezas por las personas. Probablemente hemos esperado el cumplimiento de promesas de Dios. Hemos deseado la vida abundante que Él prometió, las 100 veces más que Él dijo que recibiríamos también si lo dejábamos todo a causa de Él. Sin embargo, aún esas cosas no han llegado, pero llegarán, hermanos, en su momento a causa del pacto. A causa del pacto.
En la porción que hemos leído, el versículo 1 dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, hijo del varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Miren cómo le llama Samuel a David, el dulce cantor de Israel. Bueno, Samuel, pero también inspirado por Dios, ¿verdad? El Señor le llama de esa manera. Estas palabras, hermanos, que hemos leído hoy, forman parte de lo último que dijo David antes de su muerte. Y a pesar de no haber recibido todas las promesas, sabía que la fidelidad de Dios estaba de por medio y que en un futuro glorioso las promesas del pacto florecerían y sus deseos se verían cumplidos. Dios había inspirado el corazón de David, y David sabía eso. Por eso, hermano, es que lo está declarando en esta porción que hemos leído. Samuel se refiere a David entonces como el varón que fue levantado en alto. Me imagino que el pleonasmo que utiliza ahí es intencional, porque no es necesario decir levantar en alto, ¿verdad? Es suficiente decir levantar. Pero cuando se agregan palabras para enfatizar una idea, es precisamente con una intención. Y lo que está queriendo decir Samuel muy probablemente sea que David, hermano, si usted recuerda la historia de David, David era un hijo ilegítimo, hermano. David era un muchacho que no dormía no dormía bajo techo, dormía al campo abierto, ¿verdad? Cuidando las ovejas de su papá. Tanto así que cuando llegó Samuel a buscar a un hijo de Isaí para ungirlo por rey, primero le mostró a Eliab, a Sama, le mostró a todos los hijos, y cuando los iba viendo le decía: no es este, no es este. ¿Estás seguro que no tienes más hijos? Ni siquiera se acordaba, hermano. Y dijo: sí tengo uno, le dijo, pero imagínense qué lejos estaba. Solo imagínense qué lejos estaba, que le dijo que mientras lo iban a llamar le iba a preparar un cabrito para que comiera. Había que irlo a buscar lejos. David, olvidado, hermano, hijo ilegítimo, él mismo lo declara: he aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Por eso es que Isaí, en la cabeza de Isaí no cabía la idea de que un hijo ilegítimo fuera el ungido de Dios. Sin embargo, Dios, hermanos, tenía un plan perfecto para él, como lo tiene para cada uno de nosotros. Sí, amén. Y entonces lo fueron a llamar. Lo fueron a llamar a David. Y tan pronto lo vio Samuel, dijo: y yo no voy a comer, dijo, hasta que haya ungido a David por rey. Y lo ungieron, hermano. 3 veces fue ungido David. Samuel se refiere entonces a David como el dulce cantor de Israel. Este muchacho entonces, con el cual Dios hizo pacto, hermano. Una cosa interesante, Dios hizo un pacto con él, un pacto perpetuo. Es precisamente quien está diciendo estas últimas palabras. Así que estas palabras pertenecen al último, quizás, lo último que David dijo antes de partir a la presencia del Señor. Y cuando dice que ha hablado y que la ley, la palabra de Jehová ha estado en su lengua, hermanos, David da testimonio acerca de la sobrenaturalidad de su talento. David, cuando dice: en mi lengua ha estado la palabra de Jehová, está reconociendo, hermanos, que no es él, ¿verdad? Que no son sus capacidades, sino que es la inspiración de Dios, sino que es el Espíritu de Dios hablando a través de él. Él está exaltando, hermanos, la grandeza del Señor y exaltando la sobrenaturalidad de su talento. Él reafirma que no se trata de ideas propias, sino que son ideas puestas e inspiradas por Dios. David, hermanos, hace una descripción
del gobernante que Dios le prometió a él, porque Dios hizo un pacto con él. Dios hizo un pacto en el primer libro de Samuel, capítulo 12. Podemos ver los detalles del pacto. No lo vamos a ver ahora por tiempo, pero podemos ver los detalles del pacto. Un pacto que se fundamenta en el pacto que hizo Dios inicialmente con Abraham. A Abraham Dios le prometió varias cosas. Primero le prometió una descendencia, cuando todo parecía imposible. Segundo, le prometió una tierra también, cuando, hermanos, él era forastero. Recuerdan que la carta a los hebreos dice que por la fe declararon que eran peregrinos y extranjeros. Y además de eso, él era forastero en todos los lugares donde iba, porque no era nacido en ese lugar. Además, le prometió bendiciones para su descendencia. Y el pacto que se relaciona con David, o el pacto davídico más bien, no es más que una ampliación del pacto de la promesa. El pacto de la promesa de una descendencia. Dios le dice a David: haré pacto perpetuo contigo y tu descendencia. Me gusta, hermanos, me encantan los detalles del pacto, porque el Señor le dice en varias ocasiones, así como lo dice en el Salmo 89, lo dice también el profeta Jeremías, lo repite y dice que el pacto de Dios con David es un pacto sempiterno. Y dice Jeremías, dice, si alguien puede cambiar el hecho de que la luna salga en la noche y el sol salga en el día, así entonces, dice, Dios mudará su pacto con David. Pero eso no puede ser, hermano. Así que el pacto de Dios con David es un pacto inmutable, es un pacto perpetuo. Tan perpetuo que el Señor le dice en el Salmo 89, ustedes conocen esa porción, le hemos hablado, compartido varias veces. Si dejaren mis hijos, sus hijos mi ley, dice el Salmo 89, del 7 en adelante, y no guardaren mis mandamientos, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, dice, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Y lo que dice después, dice, mas no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna, dice, será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Mire qué tremendo, hermano. Dios está diciendo, si se portan mal, les va a caer, pero no voy a apartar mi misericordia de ustedes, ni voy a cambiar el pacto que he hecho con David. Así es que, hermanos, muchas veces Dios no nos ha destruido, muchísimas veces, por causa del pacto. Porque hay un pacto que hizo Él, hermano, y ese pacto es firme y es inmutable, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo va a ocurrir, hermano. Sí, amén. Así que si leemos el versículo 2, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Y los siguientes versículos, hasta el 4, dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Miren lo que ha dicho el Dios de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Esa era la promesa, hermano. David describe con 5 frases, describe, hermano, cómo sería el gobernante que Dios le prometió a él. Porque el pacto de Dios con David es un pacto de la descendencia, pero además de eso es un pacto, hermano, del gobierno sempiterno del Mesías sobre la tierra. Aleluya. En primer lugar le dice que sería justo, sería un varón justo. Luego le dice que gobernará en el temor de Dios. También le dice que será como la luz de la mañana, como el alba, dicen algunas versiones. Y luego le dice, será como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Porque el sol puede resplandecer, pero las nubes lo pueden opacar. Pero han visto ustedes, hermanos, esos amaneceres
donde no se ve ni una nube, cómo brilla el sol. Así va a ser, dice. Así va a ser ese gobernante. Y va a ser como la lluvia que hace germinar, hermano. Va a ser alguien que lo que toque prospere. Y por supuesto, hermano, que David, en el versículo 5, que quiero que lo vea, porque a mí me ministró mucho ese versículo. Dice, no es así mi casa. David está reconociendo, dice, no es así mi casa para con Dios. Primero dice David, lo que Dios prometió es que él iba a levantar un varón justo que gobierne en el temor de Dios, un varón que sea como la luz de la mañana, como el resplandor del sol, alguien que haga germinar la tierra. Pero mi casa no ha sido así. Mire la humildad del rey David. David reconociendo delante de Dios, yo no he sido así, ni mi familia ha sido así. Entonces, ¿de quién está hablando, hermano? ¿De quién está hablando? Si nosotros vemos en Lucas 23, 47, veámoslo por favor, Lucas 23, 47, veamos de quién está hablando, a quién se aplican estas palabras del varón justo que reinaría. Ustedes recuerdan la crucifixión de Jesús. En el día que lo crucificaron, al menos 3 personas, al menos 3, reconocieron públicamente la justicia de Jesús. La primera persona fue la esposa de Pilato, cuando le dijo, he tenido un sueño que no me deja dormir, y le dijo ella a Pilato, mira, este hombre es justo, hombre, no vayas a cometer el error de juzgarlo, este hombre es justo. Y Pilato, después de las palabras de ella, en el mismo capítulo dice que cuando llegaron los alguaciles y cuando llegaron la gente que quería que lo condenaran, él pidió un depósito donde lavarse las manos y dijo, no soy yo quien va a condenar a este justo. 2 personas. Y cuando lo vieron crucificado, el centurión que traspasó su costado, dice que dijo, verdaderamente este hombre era justo. Así que en el mismo día, dice el versículo 47 de Lucas 23, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. La justicia del Señor, hermano, que no solamente se anuncia ahí, lo anuncia la Escritura en muchos textos. ¿A quién se aplica eso de que gobernará en el temor del Señor? En Hebreos 5:7 encontramos algo de eso, hermano. Hebreos 5:7, recordemos estos pasajes porque ya en alguna vez los hemos leído, los hemos estudiado también. Pero Hebreos 5:7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El temor de Dios fue algo que acompañó siempre a Jesús durante su ministerio terrenal. Si hablamos, hermanos, de que será como la luz de la mañana, bueno, el profeta Malaquías, anunciando el futuro glorioso de Sión, entonces dice, nacerá el sol de justicia, refiriéndose a Jesús. Pero también en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, en el capítulo 22, al final dice algo al respecto. 22:16, dice así, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor está recordándole al apóstol Juan, y le está diciendo, yo soy aquel que iba a nacer de David, aquel que dijeron que iba a ser el resplandor de la mañana, yo soy. Claramente lo está diciendo el Señor. Cuando se habla de que Él será como el sol, el resplandor del sol, también en el mismo
capítulo, perdón, en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y versículo 16, podemos encontrar esta afirmación. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Juan está describiendo cómo vio al Señor. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así es que el que es resplandeciente como el sol no era David, hermano. Y David lo sabía. Eso de ser como la lluvia que germina. El apóstol Santiago, hermano de Jesús, por cierto. El apóstol Santiago se refiere a Jesucristo diciendo en el capítulo 5 y versículo 7, diciendo estas palabras. Por tanto, hermanos, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Joel habló de esa lluvia temprana y esa lluvia tardía, refiriéndose a la visita del Señor mediante el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, el varón prometido, ese varón, al final de sus días, David está diciendo, ese varón no soy yo. Pero hay un detalle que quiero que vean, hermano. Si volvemos a nuestro texto en segundo libro de Samuel, hay un detalle que quiero que vean, porque la promesa al parecer era de un varón, pero la respuesta de David está diciendo que su familia, está hablando de su familia, no solo de él. Dicen los versículos, el versículo 5, no es así mi casa para con Dios. Él resume y dice, bueno, Dios me hizo un pacto conmigo, pero ese varón que prometió, ni soy yo ni es mi casa. No es así mi casa. Interesante, hermano. Yo me ponía a pensar, bueno, ¿y por qué David habla de su casa si lo que Dios prometió es un varón, una persona? Pero, hermanos, hay varias cosas importantes. Hay varias cosas importantes. Es necesario notar entonces que David no habla solamente de él, sino de su familia. Por lo que se puede decir, hermanos, que Dios llama a familias completas a servirle. Cuando Dios llama a la cabeza del hogar, está llamando a todo el hogar. Por eso es que Josué dijo allá, cuando pasaron el Jordán, y si mal os parece, dice, servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses de los amorreos, a los que sirvieron vuestros padres, o a los dioses de los filisteos, los demás amorreos que estaban ahí. Pero yo y mi casa, dijo, serviremos a Jehová. Dios llama familias completas a servir, hermano. Dios llama familias completas a servir. Así que, hermano, se puede decir que el llamado es colectivo y que la participación de la familia en el ministerio es de suma importancia para Dios, así como el testimonio de la misma. Primera Timoteo 3, del 4 al 5, cuando Pablo habla del obispado, si alguno anhela obispado, dice, Primera Timoteo 4, 5. Esa palabra, hermano, no debería de sorprendernos a nosotros, ¿no? Primera Timoteo, capítulo 3, versículos del 4 al 5. Porque la palabra obispo aparece 6 veces en la Escritura. Y ahorita le explico qué significa obispo. Obispo en griego es la palabra episcopos. Epi quiere decir sobre y scopos quiere decir ver. Literalmente un obispo es un sobreveedor, o dicho de otra manera, un supervisor. Eso significa la palabra obispo, supervisor. Y Pablo está diciendo, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Si alguno quiere ser supervisor de la obra, buena cosa desea.
pero es necesario, y empieza a mencionar una serie de requisitos. Entre ellos, veamos lo que dicen los versículos 4 y 5 de 1 Timoteo 3. Que gobierne bien su casa, dice. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y aclara, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que para Dios es importante, hermano, el llamado a la familia a servir. El testimonio de los hijos es importante, así como el testimonio de los padres es importante, hermano. En el Antiguo Testamento incluso habían leyes, hermano, que ordenaban apedrear a personas que daban que hablar y que eran familiares del sacerdote. Así quitarás el mal, dice. Si daban que hablar, hermano, porque el testimonio para Dios es importante. Yo sé, hermano, que hemos aprendido frases como: a mí que me importa lo que piensen los demás. Es que la gente es bien metida. Es que la gente solo anda metiendo en lo que no le importa. Pero para Dios es importante, hermano. David está diciendo: Dios prometió un varón justo. Pero un varón justo también es el resultado, hermano, de la manera en que se vive en la familia, en familia. Y por cierto, dice David, no soy yo, ni es mi casa. Y al reconocer David que no es él, ni su familia, que no han sido ellos lo que Dios esperaba, puesto que, recuerden, hermano, la vida de David y su familia, no siempre, hermanos, no siempre fueron justos. ¿Se recuerda usted cuando llegó aquel profeta Ahías y le dijo: mira, rey, le dijo, el profeta Natán, le dijo: mira, fíjate que había un hombre, le dijo, te busco, tú que eres justo, para que hagas justicia. Ajá, le dijo. Había un hombre, le dijo, hacendado, que tenía un montón de ovejas y cabritas. Y vino y le quitó la cabrita, la ovejita, a uno que solo una tenía. Se la quitó. ¿Qué se debe hacer, rey? Tú que eres justo, ¿qué se debe hacer? Bueno, dijo David, que ese hombre debe morir. Y además debe pagar, antes de morir, debe pagar 4 veces lo que hizo. Y Natán le dijo: me parece que ha juzgado rectamente, rey. El problema es que ese hombre eres tú. Eso fue al inicio del reinado, hermano. David no siempre fue un hombre justo. Y la familia, bueno, en la familia de David hubo incesto. ¿Se recuerda usted de Amnón y Tamar? ¿Sí se recuerda? Hubo incesto también por parte de su hijo, ¿cómo se llamaba este? Absalón. Absalón se metió con las mujeres del papá. Hubo asesinatos, hermano. ¿Se acuerda cuando mandó a matar a Urías Eteo? Así que la familia de David no siempre fue recta, ni siempre fue justa. David está reconociendo eso, no somos nosotros, dijo. Es alguien más. Es alguien más. Sin embargo, hermanos, David sí hizo cosas que engrandecieron el reino. En su gobierno, hermano, hubo paz. A pesar de que el Señor le dijo que porque había matado a Urías Eteo, nunca le dijo: se apartará de tu familia la espada. Y tuvo guerra David, sí que tuvo guerra. Lo hicieron llorar los filisteos, hermano. Los madianitas, perdón. Los amalecitas. Lo hicieron llorar. El pueblo habló de apedrearlo. David, hermano, era un hombre con un gran potencial, pero recuerden que Dios no le permitió edificar casa. Y recuerden por qué. Porque ha derramado demasiada sangre.
Así que David no era el hombre justo y su familia tampoco había dado buen testimonio, hermano. David lo está reconociendo al final de su vida, hermano. Él está reconociendo y está diciendo: no es así mi casa. Veamos, si leemos el versículo 5 de segundo libro de Samuel, muy claramente dice: esa no es mi casa. Dice así: no es así mi casa para con Dios. Pero mire lo que sigue después, un adverbio. Sin embargo, dice. Sin embargo, no ha sido así mi casa. Hermanos, mire, cuando Dios nos escogió a nosotros, Dios tenía en mente un plan maravilloso y lo sigue teniendo. Y Dios nos escogió, según dice la carta a los romanos, para que fuésemos hechos semejantes a su Hijo Jesucristo. Ese es el sueño de Dios, hermano. Ese es el sueño de Dios, que yo sea como Jesucristo, que mi hermano Gerardo, mi hermana Maritza, bueno, que todos los que estamos aquí seamos como Jesucristo. Ese es el sueño de Dios. Para eso nos escogió, hermano. Para hacer luz. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. El Señor nos describe como su especial tesoro. Pero viene la pregunta, hermano: ¿hemos sido así nosotros hasta aquí, no? ¿O tenemos que reconocer como David que no hemos sido lo que Dios esperaba, no? Sin embargo, esa expresión, a pesar de todo eso, significa, a pesar de todo eso, si seguimos leyendo, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, y oiga, me gustan los detalles, hermano, porque David no dice: sin embargo, yo hice pacto con Dios. ¿Verdad que no dice así? Sino que dice: sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Hermano, porque la iniciativa la tomó Dios y siempre la toma Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros fuimos escogidos por Él y por eso lo escogimos a Él. Siempre Dios toma la iniciativa, hermano. No hemos ido. Al terminar este año reflexionamos. Yo pensaba en eso y decía: bueno, ¿y cómo he sido yo este año? No he sido, Señor, lo que tú esperabas. Yo te he fallado muchas veces, Señor. No he sido lo que tú esperabas. Y si hablo como familia, no hemos sido como familia lo que tú esperabas, Señor. Hemos fallado. Sin embargo, en el nuevo pacto, es el Señor el que toma la iniciativa. En Jeremías 36 dice: en aquellos días, dice, haré pacto sempiterno con la casa de Israel, dice. Es Dios el que toma la iniciativa. Él es el Dios de pactos. Él dijo: yo voy a hacer pacto. Igual que con Abraham, hermano. ¿Se recuerda el pacto hecho con Abraham? Si Abraham hasta se durmió, hermano. El Señor lo sacó y partió aquellos animales, ¿se recuerda? Y dice que la columna de fuego pasaba. Y Abraham lo dice ahí el capítulo 15 de Génesis. Dice que Abraham se durmió, hermano. Ni cuenta se dio. Ni cuenta se dio a qué horas Dios hizo pacto con él. Sin embargo, Dios le dijo: de cierto te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Y por tu causa van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y en el nuevo pacto, Dios toma la iniciativa y dice: aquí voy a hacer pacto perpetuo. Y el escritor de la carta a los Hebreos nos explica muy bien que ese pacto, hermano, aunque fue
pronunciado allá en el Antiguo Testamento es para el Israel de Dios, es para la iglesia, es para nosotros el día de hoy. Y claramente dice, voy a quitar el corazón de piedra que tienen y les voy a poner un corazón de carne, sensible a mi voz. Voy a escribir mis leyes en sus mentes y las voy a poner en su corazón. No habrá necesidad que nadie les diga, conoce a Dios, porque todos me conocerán. El Señor ha prometido eso y muchas otras cosas más, hermano. Él prometió bendecirnos. Mire, las promesas de Jesús están dadas en el contexto del nuevo pacto. El que deje padre, madre, todo por mi causa recibirá 100 veces más. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. David está diciendo, no hemos sido nosotros lo que Dios esperaba. Creo que es un momento oportuno, hermano, ahora que estamos finalizando este año, revisar nuestra vida y llegar delante del Señor sin petulancia, sin prepotencia, más bien con humildad y decirle, Señor, no he sido lo que tú esperabas. He fallado, Señor. Digo que voy a hacer una cosa y hago otra distinta. He fallado, Señor. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. ¿Y cómo describe el pacto? Ordenado en todas las cosas y además será guardado, dice. David está diciendo un pacto que tiene todo fríamente calculado y que Dios lo va a cumplir a como dé lugar, porque Él es veraz. Sea Dios veraz, dice, y todo hombre mentiroso. Así es que, sin embargo, nos da esperanza, hermanos, es Dios quien ha hecho pacto. La confianza de David, hermano, no estribaba en el simple hecho de haber sido elegido por Dios para ser rey. La confianza de David se sustentaba y se fundamentaba en la fidelidad de Dios a su pacto, hermano, por causa del pacto. Sin embargo, decía él, yo fui escogido y fallé. Eso está diciendo David. Fui escogido y fallé. Mi familia fue escogida y falló, Señor. Sin embargo, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres ordenado y cumples tu pacto, por eso yo sé, dice David, por eso yo sé que lo que dijiste que ibas a hacer, lo vas a hacer. Sigamos leyendo, mire, ordenado en todas las cosas y será guardado. Y dice, mire, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. David está diciendo, mira, Señor, me escogiste, te fallé. Mi familia y yo te hemos fallado. Sin embargo, hay un pacto. Y aunque todavía no florezca, David lo está diciendo antes de morirse, hermano. Aunque todavía no florezca mi salvación. Hermanos, una pregunta importante que hay que hacernos es, ¿qué tanto ha florecido nuestra salvación, hermano? Mire, hermanos, cuando algo florece es porque va a dar fruto. La floración siempre es anterior al fruto. Hay flores que no se miran. Hay gente que, por ejemplo, del amate, el árbol amate, antes decían es que ese árbol no da flor, sino que de un solo da el fruto. Fíjese que no. Lo que pasa es que las flores del amate son microscópicas, pero dan flor. Dan flor. Yo leí un artículo que escribieron en la Universidad de El Salvador y dijeron, descubren la flor del amate. Y dice que las flores son microscópicas y que son dialipétalas y son, no sé, describe todas las características de la flor. Pero tiene flor. Hermanos, aunque sea microscópica, deberíamos de tener flor nosotros. Pero deberíamos florecer. Mi salvación, aunque todavía no florece, todavía no ha llegado a ese esplendor, el Señor va a cumplir lo que ha dicho que va a hacer. Y David decía, yo me voy a morir. Pero si el Señor ha dicho que va a levantar un varón justo, no soy yo, es otro el que viene detrás de mí. Y por eso es que a Jesús le llamaron el Hijo de David. La simiente de David, el linaje de David. La confianza de David entonces descansa, hermanos,
en el pacto de Dios. Y esa expresión todavía es interesante. Aunque todavía, ese todavía no quiere decir que no va a suceder. Ese todavía quiere decir que está pronto a suceder, que tarde o temprano va a suceder. Aunque grandes crímenes, hermanos, y calamidades habían oscurecido la historia familiar de David, aunque algunas de las ramas más prometedoras, como Absalón, por ejemplo, hermano, que dice la Escritura que lo miraban y por ningún lado le llaman defecto. Por ningún lado le llaman defecto. Se volvió popular, compitió con su papá. Aunque esas ramas más prometedoras del árbol habían sido cortadas durante la vida de David, aunque eso había sucedido, todavía había un vástago prometido que nacería del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David. Aún a pesar de todo eso, y a pesar de los muchos sucesos que habían oscurecido y empañado, hermanos, el testimonio de la familia, a pesar de todos sus pecados personales, sin embargo, era para él motivo del más grande gozo y la gratitud en su corazón, el hecho de que Dios mantendría inviolable su pacto con la familia hasta el advenimiento del Mesías prometido, quien era el objeto especial de su deseo y el autor de su salvación. David sabía que esto iba a ocurrir, hermano, y él mismo decía: no soy yo, ni es mi familia. Sin embargo, estaban en el linaje y había promesa de por medio. El Señor, hermanos, ha hecho promesas en el contexto del nuevo pacto, pero la pregunta es: ¿cuál es nuestra actitud frente a esas promesas? El apóstol Pablo dice que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, que las promesas de Dios no tienen variación, o son sí o son amén. Y amén significa así sea. Otras versiones lo traducen de una manera distinta. Dice que las promesas de Dios son en Él sí, y por eso nosotros decimos amén. Así lo traducen, de la manera que lo quieran traducir. El caso, hermano, es que lo que se está diciendo es que las promesas de Dios no tienen retroceso. Dios ha de bendecirnos porque dijo que nos iba a bendecir, porque hizo pacto perpetuo. Y hermanos, el agradecimiento que debería haber en nuestro corazón, hermano, tendría que ser muy grande. Este tiempo, hermano, que cerramos el año, es un tiempo también para echar un vistazo a nuestra vida, a nuestro caminar y al de nuestra familia también. ¿Cómo hemos caminado? ¿Cuál ha sido el testimonio? Hermanos, porque Dios nos hace habitar en familia. La primera institución que Él estableció sobre la tierra fue la familia. Para Dios, la familia es importante. Y hermanos, aunque no veamos florecer ahorita todas las promesas que el Señor ha dicho, de cierto van a ocurrir, hermano. Nuestro corazón debe estar tranquilo, hermano, y descansar en el pacto de Dios. Amén. Quiero finalizar entonces, gloria a Dios. Quiero finalizar diciendo que nuestra confianza debe descansar en el pacto de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, Dios hará florecer nuestra salvación a su tiempo, hermano. A su tiempo. Es probable que ahorita no veamos flores y menos frutos. Más pareciera que nos estamos secando. Pero en su tiempo, hermano, Dios va a hacer florecer nuestra salvación. Y por último, ninguna de las bendiciones recibidas y las que estamos por recibir son merecidas por nosotros, sino que son por causa de la fidelidad de Dios a su pacto. Es por causa del pacto que florece nuestra vida.
Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu santo nombre esta mañana, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Señor, porque aunque no vemos florecer nuestra salvación como quisiéramos, Señor, sabemos que tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que tú dijiste va a suceder, Señor. Va a suceder. Tal vez nuestros ojos no lo vean en esta vida, lo verán en la futura. Tal vez será nuestra descendencia, Señor, nuestra generación, porque tú llamas no a personas aisladas, sino que llamas familias, Señor, en las que cumples tu pacto, Dios de pactos. Bendice nuestra familia, Señor. Bendice nuestra descendencia, Señor. Y Padre, haz que florezcan en tu tiempo, como tú lo has prometido, Señor. Ahora le hablo a usted, amigo, amiga, que nos sintoniza. Y quiero invitarle a que esta mañana, si Dios ha hablado a su vida, si el Señor ha tocado su corazón, si usted ha sentido el llamado de Dios diciéndole, sígueme, dígale al Señor, con voz audible, dígale al Señor de esta manera: Padre, te doy gracias por mi vida. Gracias por el año que estamos terminando. Gracias por la palabra de hoy. Yo reconozco que no soy lo que tú esperabas, Señor. Que en mi vida han habido muchos errores, voluntarios e involuntarios, pero han habido muchos errores, Señor. Que mi familia tampoco, Señor, ha sido lo que tú esperabas. Perdónanos, Dios. Dios de pacto, perdónanos. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Declaro con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que tú le levantaste de entre los muertos, que Él vive y permanece para siempre. Yo recibo hoy a tu Hijo Jesucristo en mi corazón como el Señor de mi vida. Y te pido que transformes mi ser. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame hacia la verdad. Te lo pido todo creyendo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la gracia de Dios sea abundante en sus vidas este año que estamos a punto de comenzar. Hermana Maritza, por favor.